Hay algo que aleja al hombre de Dios. Es el pecado. Es el pecado. Algunos dicen, ¿por qué el Padre no le respondió a Jesús cuando él clamaba? Y era que el Padre solo podía verlo de lejos. Porque Jesús era pecado. Jesús tomó nuestros pecados, siendo santo, 3 veces santo. Tomó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Las cargó sobre él para ir a la cruz y ganar la salvación para ti y para mí. No hay nada, no hay ninguna bendición que esté fuera de la salvación ganada en esa cruz. Todo lo que podamos necesitar está allí. Todo, absolutamente todo. Pero lo principal es que el Señor nos santificó, nos proveyó esa sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, para borrar nuestras rebeliones, para arrancar toda iniquidad. Y a veces no siempre, tenemos luchas y seguimos luchando con el pecado. Hay batallas que perdemos y hay batallas que ganamos. Y esta es la segunda parte sobre la iniquidad. La iniquidad es el cuerpo de pecado. La iniquidad es la raíz. Es la raíz. Y si todos supiéramos esto cuando venimos a Cristo, sería lo primero que presentaríamos delante del Señor para ser libres. Para ya no el pecado tenga control, Satanás pueda usar esa iniquidad que traemos de generación en generación para hacernos más débiles y arrojar a luz el pecado. Recuerde que le dije que la iniquidad es esa raíz de pecado, ese cuerpo de pecado que se transmite de generación en generación, haciéndose más fuerte y más fuerte. El pecado son las ramas de ese árbol, es el fruto de ese árbol, el pecado. Por eso hay que arrancar la iniquidad de raíz. El hacha debe estar puesta a la raíz para arrancar eso. Porque nos sigue de generación en generación, multiplicándose, haciéndose más fuerte para destruir nuestra vida, para destruir el propósito, la intención, el compromiso, el pacto con Dios de ser santos, porque Él es santo. Y nos cuesta mucho trabajo a veces y no sabemos qué sucede. Pero es que yo quiero dejar el alcohol, es que yo quiero dejar la fornicación, yo quiero dejar la pornografía, yo quiero dejar el adulterio, yo quiero dejar el chisme, la murmuración, yo quiero dejar esto. Y es imposible. Es imposible. Ese pecado permanece ahí y se hace más fuerte. Y usted lucha y se frustra y se cansa y llora y no sabe qué es lo que sucede. Pues déjeme decirle que el Señor trata con nuestros pecados, pero el Señor es muy específico cuando se trata de eso. Y por lo general, nosotros hacemos una oración general. Señor, perdona nuestros pecados, limpia nuestros pecados. Y sabe una cosa, el Señor nos trata específicamente y perdona específicamente. Y la Biblia habla de iniquidad, de rebelión y de pecado. Y nosotros no hacemos diferencia, simplemente pedimos perdón por los pecados y ya está. Y una oración rápida, general.
Pero muy pocas veces nos sentamos y le decimos: Espíritu Santo, escudriña lo más profundo de mi corazón y saca a luz, revela el pecado que hay escondido, revela todo lo que hay allí, revela la iniquidad. La semana pasada hablamos de esa iniquidad y yo les dije: es ese cuerpo de pecado que viene detrás de las generaciones pasadas a nuestra generación y se continúa como herencia maldita, herencia de pecado. Por eso les puse ejemplos y les dije: hay familias en donde predomina la inmoralidad sexual de generación en generación. Y cuando se mira toda la familia se da cuenta que el uno era de esta manera, el otro, el uno pornografía, el otro adulterio, el otro fornicación, el otro incesto, el otro todo tipo de pecado sexual. Porque la raíz, la iniquidad es inmoralidad sexual. Que da fruto el pecado. Que da fruto el pecado. Por eso les decía a ustedes: hay muchas cosas que el diablo no usará en tu contra porque no es tu debilidad, porque no está en esa iniquidad, en esa herencia, en esa genética. No está. Por lo tanto, no puede usarlo. Pero sí puede usar muchas cosas cuando sabe la iniquidad que viene de generación en generación. Él está viendo nuestras generaciones pasadas y Él está viendo todos los pecados y cómo hizo y manipuló para que el pecado se multiplicara en esas generaciones y se afirmara y se hiciera más fuerte hasta llegar a nuestra generación. Entonces, Él tratará todas las maneras y las formas de manipularnos para que esa iniquidad, esa raíz, se afiance de tal manera que pueda dar fruto. Que pueda dar fruto, pueda dar a luz el pecado. Y voy a leer para ustedes un versículo que quiero que usted lo tome allí. Déjeme decirle dónde está. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Voy a leer la parte B del versículo 6 y la parte A del versículo 7. Dice: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Tremendo esto. Tremendo esto. Mire que no dice que perdona el pecado y ya. Nombra tres cosas: iniquidad, rebelión y pecado. Iniquidad, rebelión y pecado. Cuando la iniquidad se manifiesta y ejerce poder sobre nuestras vidas, manifiesta la rebelión en contra de la palabra, en contra de la autoridad, en contra de los mandamientos de Dios. Entonces da a luz el pecado que se fortalece en nosotros. Y la tarea de cada uno de ustedes es hacer una lista. Hacer una lista. Va a ser una lista de las iniquidades en su familia. Y se va a sentar y a escribir y a mirar su familia de atrás hacia adelante. Y se va a dar cuenta que hay un género específico de pecado que se viene manifestando en cada generación.
Y es tan triste esto porque la mayoría de los creyentes confiesan los pecados a Dios, pero no le piden que borre la iniquidad de sus vidas. Se los olvida o no tienen conocimiento de esto. Por esta causa siguen padeciendo las consecuencias de terribles maldiciones, enfermedades familiares incurables, destrucción familiar, accidentes, tragedias que no deberían ocurrir bajo la protección de Dios, que es todopoderoso. Estoy hablando de cosas que no son normales y naturales. Estoy hablando de un patrón que se repite, de un patrón que muta, que se repite y que se transforma al tiempo para dar a luz el pecado en nuestra vida. Recibimos liberación cuando la iniquidad no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto un árbol precioso y de pronto, ¿qué sucede? El árbol se ve mal y usted lo veía por fuera completamente bien, pero la raíz estaba podrida? Eso sucede con nuestra vida. Cuando nos paramos, la palabra de Dios dice que somos plantío de Jehová, que somos árboles de justicia plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y venimos a Cristo y somos esos árboles porque la palabra lo dice. Pero resulta que ese árbol que somos empieza a dar un fruto que no pertenece a la genética de Dios, que no pertenece a ese árbol que somos cuando nos convertimos a Dios. Entonces es necesario profundizar y mirar que hay una raíz allí. Hay una raíz allí de iniquidad. Y Dios hace diferencia entre iniquidad y pecado. Por eso necesitamos ponernos al día. ¿Sabe cuántas familias han vivido en maldición y se conforman con los dichos del mundo? Es que unos nacieron para ser estrellas y otros estrellados. Es que yo nací para pobre porque toda mi familia es pobre. ¿Quién dijo eso? En Cristo Jesús la maldición es quitada y cortada y los decretos que había en contra de nosotros fueron clavados en la cruz del Calvario. Y usted me dirá, pero yo ya sigo al Señor, yo me convertí. Sí, pero tú no has pedido perdón por la iniquidad. Tú no has pedido al Señor que quite, que arranque esa iniquidad de tu vida, que viene de generación en generación. Tremendo eso. Necesitamos ser libres en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso es tan importante este tema. Porque en estos tiempos hay una necesidad muy grande. Y es que debemos hablar de pecado y salvación. Porque los tiempos son peligrosos. Porque la venida de Cristo está cerca. Y a veces nos encontramos que enseñando cualquier cosa, cuando debemos estar convocando a la iglesia a la santidad, convocando a la iglesia a cada día a ser más santo, porque Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, por una iglesia poderosa, columna y baluarte de la verdad, una iglesia que se ha parado firme, una iglesia que ha sido más que vencedora en Cristo Jesús. Una iglesia que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Para eso se necesita arrancar la iniquidad de nuestras vidas. Hay gente cuando se encontró con esta enseñanza, con esta palabra, cuando pudo entender que hay iniquidad y que hay pecado y que hay rebelión, empezó a darse cuenta por qué perdía la victoria, por qué perdía la batalla cada que se proponía. Y es porque la raíz de iniquidad estaba dentro, ejerciendo poder para destruir el propósito en Cristo Jesús. Y déjeme decirle, la paga del pecado es muerte. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios que castiga.
Últimamente se levantó una teología diciendo, no, es que Dios no castiga. Pues si Dios no me castiga a mí, entonces yo soy una bastarda. Porque el Padre castiga a su Hijo, corrige a su Hijo, dice la palabra del Señor. Y es así cuando muchas veces estamos viviendo una vida con procesos y procesos y procesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no salgo de una cuando me estoy metiendo en otra. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la iniquidad está manifestándose a través de ese pecado que no has podido vencer. Y claro, entonces viene el juicio de Dios. Viene la disciplina de Dios para enderezar el camino. Porque tu senda está torcida. Porque tus pies han ido en otra dirección. Por causa de la iniquidad que gobierna en tu vida. Es importante. Si usted se ha preguntado muchas veces, ¿cómo puedo vencer esto que me seduce, que me atrae, que me llama, que me vence? Déjeme decirle que es necesario que usted arranque esa iniquidad. Confiese esa iniquidad delante de Dios. Es lo único que puede hacer para acabar con eso. Queremos una vida libre, una vida en bendición. Y es que nadie que no lucha y que no pelea la buena batalla de la fe para caminar en santidad podrá ver el reino de los cielos. Definitivamente no se vista porque no va. No va. Por eso todos los días debemos tener en cuenta hacia dónde están yendo nuestros pasos. ¿Hacia dónde te llevan tus pasos los fines de semana? ¿Hacia dónde? ¿Qué hiciste ayer? Hoy tengo entendido que es día de fiesta allí en Colombia. Y tal vez muchos no vinieron porque estaban en algún lugar y yo puedo entender eso también. Pero muchas veces no se trata de eso, de ir con la familia y estar, que es válido totalmente, sino estar en pecado, aprovechar esos días para pecar, Entonces, necesitamos, sí, Cindy, escríbeme la petición allí. Y necesitamos definitivamente entender que nadie que esté en pecado verá el rostro de Dios. Absolutamente que no. Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha dado la palabra. Y yo quiero leer para ustedes en Isaías 53, 4, 5, 10 y 11. Versículos 4, 5, 10 y 11. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Rebeliones, iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su espíritu y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aleluya. Aleluya. Y volviendo a lo que les dije, mucha gente dice, bueno, ya murió Cristo en la cruz, ya me perdonó, ya todo. No es de así, no funciona de esa manera. Si tú no recibes, no aceptas la salvación, no vas a tener salvación. Si tú no aceptas el perdón de pecados, de rebelión y de iniquidades, pues no vas a poder acercarte a tener santidad. Porque se nos enseñó una teología que haga una oración y ya está.
usted hizo una oración, entregó su vida a Jesús, ya usted es salvo, ya listo, no hay problema, todo bien, de aquí en adelante maravilloso. No, de aquí en adelante, después de recibir a Cristo, después de recibir la salvación, es cuando Dios empieza a limpiar la casa. Y eso es lo que esta palabra, el Espíritu Santo te está diciendo a ti, necesitas limpiar tu casa. Y no solo por ti, sino por las generaciones que siguen a continuación. Sí, absolutamente. Por ti y por los que siguen a continuación. Romper todas esas maldiciones. Romper todo lo que viene de atrás. Por eso es necesario que podamos tener ese tiempo a solas con el Señor. Sentarnos con papel en mano y escribir cada pecado. Cada pecado. Y entre todo eso te vas a dar cuenta cuál es la iniquidad. ¿Cuál es el género de pecado? ¿Cuál es el género de pecado que está obrando y que está operando en tu vida, en tu familia? En tu familia. Tremendo eso. ¿Sabe cuántas familias vienen de generación en generación tratando de luchar con el alcoholismo? Y no saben por qué. Ah, es que el papá bebía mucho. Es que el abuelo bebía mucho. Y uno dice y puede juzgar. Cada cual puede tomar una decisión y decir, yo no voy a ser así. Pero es que esto es espiritual. Yo te estoy hablando de cosas espirituales. Esto no son cosas naturales. Y la iniquidad ejerce poder, ejerce presión y te orilla, te empuja hacia el pecado que produce esa iniquidad. Ahora, voy a decirte algo, esto no te justifica delante de Dios este conocimiento. Ay, Señor, es que yo, pues claro, el pecado es por la iniquidad, entonces tú debes entender. No, Señor. Dios está trayendo esta palabra para ti y diciéndote, ya sabes que la lucha que tú tienes es con la iniquidad, con la raíz, con el cuerpo de pecado que hay dentro de ti, que viene de generación en generación. Ahora confiésalo, arrepiéntete, límpiate con la sangre, con mi sangre, dice el Señor. Y serás santo, y serás santo. Porque es que aquí no hay inocentes y se lo aseguro con perfecta fe que nadie se va a presentar delante del Señor y va a decir, Señor, no me puedes, yo no puedo ir al infierno porque yo no sabía, yo no entendía. Mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque Dios en su infinita misericordia y justicia perfecta no permitirá que nadie se pierda sin haberle revelado el camino correcto por donde debe de ir. Absolutamente, estoy completamente segura de eso, porque entonces no sería un Dios de amor y tampoco sería un Dios justo, sería muy injusto entonces. Por eso el Señor quiere hablar a tu vida hoy. Esto es serio, Satanás está tratando de acabar con tu vida y no solo con tu vida, de acabar con las generaciones que vienen después de ti, sean tus hijos, sean tus nietos, tus tataranietos y siga por ahí. Hay una sentencia de muerte sobre cada uno de nosotros que Satanás ha levantado y que quiere ejecutar esa sentencia de muerte a través de la iniquidad. Porque la iniquidad tiene poder, ejerce poder. Entonces necesitamos entender que debemos estar limpios delante de Dios. Necesitamos entender que Dios necesita hurgar hasta lo más profundo de mi corazón. Por eso te dije, siéntate con papel y lápiz, pídele al Espíritu Santo y dile, revélame, háblame, muéstrame. Muéstrame, muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor. Había una mujer que tenía la tendencia a la hechicería, a la brujería. Ella le gustaba eso, se sentía atraída por todo tipo de hechicerías, brujerías, adivinación, todo eso. Aunque decía que ella nunca la había practicado ni sabía de ese tema.
Pero eso le llamaba la atención, eso le apasionaba, eso ella quería saber de todo eso. Cuando se dio cuenta que entre sus antepasados, de generación en generación, había alguien siempre, que practicaba la hechicería y la brujería, se dio cuenta que lo que había en ella era una raíz de iniquidad que estaba cobrando lo suyo sobre la vida de ella. Cuando ella se arrepintió y pidió a Dios que borrara esa iniquidad, desde ese día tuvo aversión por ese tipo de cosas. Nunca más eso tuvo poder sobre ella. Absolutamente que no. No tuvo poder. ¿A qué se siente usted inclinado? Dígame, ¿cuál es el pecado que usted dice, pero es que no puedo vencerlo, no puedo? Es que me llama, es que me debilita, es que me seduce, es que me tienta de tal manera que yo caigo redondo ahí. Yo caigo redondita ahí. ¿Cuál es ese pecado? Investiga en tu familia. Investiga en tu familia. A ver, ¿qué hay detrás? ¿Qué viene de generación en generación? ¿Qué viene? Tremendo eso. Es que las adicciones, ese demonio de adicción muta de generación en generación. Atrás, alguien fumaba marihuana. En la generación que sigue, alguien era adicto a otro tipo de droga. En la que sigue, alguien se volvió o era adicto al juego de cartas, juegos de azar. Una adicción. Muchas veces eso sucede. Entonces yo quiero que usted pueda tener bien claro de qué se trata esto. Bien claro de qué se trata esto. Porque es que hay una carga, porque es que hay un peso tremendo que estamos llevando y que la generación que sigue a continuación está llevando y no sabe qué es lo que sucede. No sabe qué es lo que sucede. Pero es precisamente la raíz de iniquidad que se hace más fuerte, porque la raíz de mis ancestros que estaba en mí, la raíz de iniquidad, trae los pecados de los ancestros. Y enseguida esta raíz de iniquidad se hace más fuerte con los pecados míos ahora, diferentes a los de mis ancestros. Tremendo eso. Tremendo eso. Y eso cobra poder. Eso cobra poder. Así es que usted se preguntaba, ¿por qué yo no puedo dejar esto? ¿Por qué yo no puedo terminar este pecado? Porque es pecado. Tal vez lo que haya en tu vida es una raíz de iniquidad. O tal vez lo que hay ahí es un demonio ejerciendo poder. Ejerciendo poder para hacer que te revuelques en ese pecado. Entonces, es necesario que podamos entender y hacer la diferencia de lo que es iniquidad, pecado y rebelión. Porque si el Señor hace una diferencia, eso significa que no es suficiente con hacer una oración tibia. Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame, perdona mis pecados, Señor. El Señor, como les dije, es específico. Y Él quiere que usted confiese sus pecados específicos. Él quiere que usted le diga, Señor, yo adulteré, perdóname. Señor, yo me pegué una borrachera que ni me reconocía, Señor, perdóname. Señor, Señor, estoy adicto al porno. Señor, perdóname. Señor, estoy adicto a la murmuración, adicto al chisme. Yo qué sé, cualquier pecado que sea. Pero confiesa tus pecados delante de Dios. Confiesa tus pecados. Mire, cuando nosotros empezamos, porque a partir de ahora vamos a empezar a llamar al pecado, pecado, y a llamarlo por su nombre. Porque es que muchas veces ni siquiera lo llamamos por su nombre, sino que decimos, Señor, perdona este pecado que cometí. No, Señor, perdona, Señor, porque yo ahora mismo, Señor, estaba
estaba en contienda, Señor, en envidia. Perdóname, Señor, renuncio a la envidia, renuncio a ese pecado. Llámelo por su nombre, confiéselo con el nombre que tiene, confiéselo. Y por ahí derecho, cuando sume todo eso, usted se va a dar cuenta cuál es la raíz de iniquidad en su familia, en su vida. Y es necesario que renuncie, que quebrante a eso y que le pida al Señor que arranque de raíz esa iniquidad que ha venido gobernando en su familia, de generación en generación. Y usted va a experimentar la libertad en Cristo Jesús. Va a experimentar la libertad, va a dejar de tener las luchas, muchas de las luchas que usted tenía con X o Y pecado. Y se va a dar cuenta que de un momento a otro no le ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque ya la raíz de iniquidad no está. Porque ya no está, ya no puede ejercer poder en su vida. Ya no puede ejercer poder en su vida. Una gran parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, se limita a recibir salvación de pecados. Sí, Señor, sí. Límpiame y purifícame de mis pecados. No, es necesario que la iniquidad sea expuesta. Pídele al Señor que alumbre tu interior y que alumbre tus generaciones hacia atrás y que la oscuridad pueda ser expuesta y tú puedas ver, realmente tú puedas ver cuál es ese pecado, cuál es esa raíz de iniquidad. Y arráncala, confía que el Señor te da la victoria en la cruz del Calvario. Y se acabará muchas veces el sufrimiento, porque las almas están en cárceles, en oscuridad, y no sabemos. ¿Sabe cuánta gente llora y clama delante de Dios? Yo lo sé porque yo he visto, y yo lo sé porque también me ha tocado. Uno llorar y clamar y decir, Señor, pero ¿qué pasa? Ayúdame, Señor. Es que no puedo, es que no soy capaz, es que... Y es una raíz de iniquidad. Es una raíz de iniquidad, porque voy a decirte algo, esa maldita semilla empieza a reproducirse y empieza a demandar de nuestra vida, a cautivar nuestra vida, a cautivar todas las áreas de nuestra vida para ir encerrándonos, aprisionándonos, de tal manera que cuando vengamos a ver, estamos completamente en el mundo. Estamos en el mundo como si nada y no nos importa, no nos importa. Porque perdimos la sensibilidad de que el Espíritu Santo nos redarguyera, nos corrigiera, nos llamara la atención sobre el pecado en el cual estamos. Tremendo eso. Es necesario que cada uno de los que está aquí pueda entender que si usted tiene esas luchas, entonces siéntese, tome un tiempo a solas con el Señor, siéntese y declare esos pecados, renuncia a ese pecado, renuncia a esa rebelión y renuncia a esa iniquidad que está cobrando su vida. No estoy aquí hablándole de 4 puntos para que usted sea más bonito o más bonita. Estoy hablándote la palabra de Dios que viene a hacer una diferencia en tu vida entre la vida y la muerte. La decisión que tú tomes a partir de esto será una decisión que te guiará en camino de vida y bendición o en camino de muerte, de perdición. Porque necesitamos prepararnos para todos estos tiempos que vienen. Necesitamos estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Y todavía seguimos luchando con un pecado que está ahí sembrado y que por más que luchas y por más que le pides a Dios, nada sucede. Pero es la raíz de iniquidad que está allí. Así es que ora al Señor. Vamos a tener próximamente un ayuno. Entonces no podemos conformarnos. No podemos conformarnos a tener en nuestra vida un pecado. Absolutamente que no. Porque nos gobierna nuestra vida. Entonces, Señor, me declaro que no soy capaz. No soy capaz y ya no quiero seguir adelante, Señor, me rindo, yo no soy capaz. Dios tenga misericordia de nosotros y Dios nos ayude.
Esta palabra es salvación y vida eterna para ti. Esta palabra trae a ti libertad. Esta palabra viene para decirte, el Espíritu Santo de Dios, que es necesario que laves tus ropas, que te vistas de blanco nuevamente, que te vistas de lino fino nuevamente, que el adorno sea el fruto del Espíritu y no el fruto de la iniquidad en tu vida, el fruto de la maldición, el fruto de ese cuerpo de pecado que quiere manipular tu vida, quebrantar tu vida, sujetar tu vida, traer yugo a tu vida, seducirte de tal manera, como dice la palabra del Señor, líbrame del lazo del cazador, seducirte de tal manera que tus pies caigan en la red del cazador. Por eso es necesario que le pongas un alto a eso, que te pares firme delante de Dios, que te arrodilles en su presencia y le digas, hoy he venido, Señor, a arreglar cuentas. Hoy he venido, Señor, a arreglar las cuentas de mis generaciones pasadas y mi generación presente, Señor. He venido a saldar las cuentas, Señor. He venido a decirle al diablo que no podrá influenciarme más, que no podrá manipularme, no podrá quebrantarme, no podrá usar la raíz de iniquidad para cautivarme con el pecado. Es necesario que podamos entender la diferencia que hay cuando somos libres. Estamos en camino de bendición. Aleluya, santo, el tiempo se me acabó y no me di cuenta. Que el Señor nos ayude y glorifique su nombre. En esta hora, en el nombre de Jesús, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, trae una visitación sobre cada persona que está en este lugar, Señor. Glorifícate en sus vidas, Padre Celestial, Dios amado. Revélales, muéstrales, Espíritu Santo, esa raíz de iniquidad, Señor, para que seamos libres, sean libres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y puedan renunciar a toda maldad de pecado, a todo control del pecado, a toda presión, Señor, y a toda influencia, Señor, a toda tentación que pone Satanás, Señor, para hacer que la raíz de iniquidad sea manifestando el pecado en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y te pido que en el ayuno que vamos a tener, Señor, tú te glorifiques poderosamente, Señor, y hagas libre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. A ustedes que me ven a esta hora y si me ven en diferido, Dios sea con ustedes y el Espíritu Santo siga obrando. En el nombre poderoso de Jesús, les bendigo y les amo. Les habló la pastora Mónica María Loaiza. Bendiciones desde New Jersey hoy.